Entonces, si no pasaron esa clase, pues por lo menos tengan la delicadeza de revisar el contenido de esa clase. Para eso se sube esa información. No es para que esté ahí y rellene un espacio. ¿Está bien, jóvenes? Entonces, no hay primer parcial, no hay segundo parcial, no hay examen final, no hay segunda instancia. Es un examen único a la finalización de las 6, 7 prácticas que tenemos, y ese examen es teórico práctico, teórico de laboratorio, no de teoría de la parte de teoría, no, teoría de laboratorio. Y se lo da el mismo día, no es que se lo va a dar en 2 clases diferentes. Y no es que el teórico le voy a decir llene en su hoja estos datos, no. Sino el mismo rato que le esté tomando examen, por ejemplo, digo, Jessica, compártame su escritorio. Eh, abra el simulador. La pregunta que le tocó a usted es demostrar de manera experimental el teorema de Thevenin. Empiece a desarrollar. Entonces, Jessica empezará con el objetivo. Jessica empezará a inscribir cuáles son los pasos que debe hacer para poder hacer la demostración, cuál es el principio fundamental del teorema de Thevenin. Empezará a conectar las resistencias y ahí yo empezaré a hacer las preguntas teóricas. Le diré, ¿qué cuidados debemos tener, Jessica, al conectar un ómetro? ¿Qué instrumento tiene prioridad cuando se está armando el circuito? ¿Por qué se dice que el amperímetro tiene resistencia interna pequeña? Entonces ahí mismo es todo oral, ese instante, no hay otro rato. ¿De acuerdo? Entonces, esas preguntas teóricas, por ejemplo, si le digo cuáles son los cuidados al usar el batímetro, y el batímetro tiene 7 cuidados y ella me dijo 3, pues le voy a hacer valer medio punto. En vez de colocarle los 2 puntos por pregunta respondida, le voy a hacer valer un punto porque solamente respondió la mitad. Pero en el desarrollo de la pregunta práctica, que era la demostración de forma experimental del teorema de Thevenin, si se equivocó en algo, no concluyó, no llegó al final, pues es 0/15. ¿Está bien? Si logró demostrar y me dice se demuestra cuando el parámetro de la resistencia es igual a este otro parámetro, entonces excelente demostrado, tiene los 15 ahí. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Eso se ha explicado claramente en la primera clase. Entonces, si tienen más dudas, pueden recurrir ahí. Está toda la información necesaria para que ustedes puedan trabajar. Les estoy compartiendo el escritorio para empezar a trabajar la práctica de potencia. ¿Alguien tiene alguna consulta extra mientras se publica la pantalla? ¿Están pudiendo visualizar mi pantalla, jóvenes? Sí, Inge. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con la práctica 5. Esta práctica en realidad son 2 prácticas, la práctica de potencia y la práctica de máxima transferencia de potencia. Vamos a empezar con la de potencia. El objetivo para la de potencia es el de demostrar la conservación de la energía. Que potencia que genera el circuito deba ser igual a la potencia que consume el circuito. Entonces, ese es el principal objetivo. Adicionalmente a esto, en cuanto a uso de equipos, vamos a aprender a usar correctamente un nuevo elemento que aún no se les ha explicado y se denomina el batímetro. El batímetro
lo vamos a tener que usar correctamente a la finalización de la práctica. Entonces, dada una estructura circuital cualquiera, una vez analizado esto por cualquiera de los métodos, nosotros podemos hallar las potencias en cada elemento aplicando la fórmula potencia es igual a voltaje por corriente. Si reemplazamos la igualdad de la ley de Ohm en cualquiera de sus variaciones, pues vamos a llegar a I al cuadrado por R o B al cuadrado sobre R. Entonces podemos concluir que la potencia la podemos hallar de esas tres maneras: multiplicando tensión por corriente, multiplicando la corriente al cuadrado por la resistencia y multiplicando la tensión al cuadrado sobre la resistencia. Cualquiera de las tres maneras, una primera forma, una segunda forma y una tercera. En los tres casos debemos llegar al mismo resultado. Si se fijan, en una resistencia siempre vamos a tener una potencia positiva. ¿Por qué digo esto? Por la presencia del elemento cuadrático. Acá fíjense la ecuación 2 y la ecuación 3 que les estoy uniendo. Ahí lo tienen. Existe la presencia del elemento cuadrático. I al cuadrado, B al cuadrado. Entonces, por muy negativa que sea la corriente, al existir esa presencia del elemento cuadrado, la potencia siempre va a ser positiva. ¿Sí? Potencia positiva que está dada en el elemento resistivo siempre va a ser potencia que está ganando, potencia que alguien le está dando. Entonces la conoce como potencia consumida. ¿Sí? Está ganando potencia de alguien, está consumiendo potencia de alguien. Por eso es que se la conoce como potencia consumida. En cambio, a través de la ecuación 1, podemos tener los dos tipos, positiva y podemos tener negativa. ¿Por qué esto? Porque basta que una de las corrientes o la tensión sea negativa, ese parámetro ya es negativo. Y al ser negativo, pues estamos hablando de potencia que se genera, que está perdiendo potencia, que está dando potencial. Estamos hablando de potencia general. Y en el caso de que sea potencia positiva, nuevamente estamos hablando de potencia que está ganando, potencia que está consumiendo. ¿Sí? Entonces, en una fuente de alimentación podemos tener potencia o positiva o potencia negativa. En realidad, como concepto, no hay potencia positiva, no hay potencia negativa. Simplemente hay una potencia, que por razones de entendimiento, pues también lo hemos definido, y eso también asociado a la ley pasiva de signos, lo hemos asumido que en un caso da positivo y la vamos a reconocer como potencia consumida, y en un caso da negativo y la vamos a reconocer como potencia generada. Entonces, eso es lo que estamos buscando demostrar ahora, que la energía se conserva. Todo lo que alguien está generando, el circuito debe consumirlo. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces la potencia generada la vamos a medir en qué elemento, viendo el análisis que acabamos de hacer. Hay un único elemento de la fuente, entonces vamos a tener la potencia generada. La potencia consumida vamos a tener en los elementos resistivos. La sumatoria de todos ellos me tiene que generar el total de la potencia consumida, que debe estar igualada
a esa potencia generada que es la fuente. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a medir esto? Necesitamos para las tres ecuaciones que acabamos de ver y analizar, tensión y corriente. Entonces, en cada elemento vamos a medir corriente, siguiendo los pasos que ya sabemos, aperturamos la estructura circuital, usamos un cable extra y también necesitamos la tensión. Entonces, en primera instancia, vamos a demostrar que potencia que se genera igual a potencia que se consume aplicando la fórmula 1. B por I en la fuente debería ser igual a B por I en R1 más B por I en R2 más B por I en R3. Debería cumplir. Luego aplicamos la fórmula 2, I al cuadrado por R. Como esta únicamente se puede aplicar en un elemento resistivo, pues en la fuente vamos a seguir aplicando el producto de B por I. Voltaje de la fuente por la corriente de la fuente debe ser igual a I al cuadrado por R1 más I al cuadrado por R2 más I al cuadrado por R3. También debería cumplir. Y por tercera vez vamos a hacer cumplir también aplicando la fórmula 3, la de B cuadrado sobre L. Para eso en la fuente igual solamente podemos aplicar B por I. B por I igual a B al cuadrado sobre R1 más B al cuadrado sobre R2 más B al cuadrado sobre R3. Eso también debería ser igual. Entonces, con la ayuda de un amperímetro y un voltímetro, es decir, usando un multímetro, vamos a poder demostrar ya por primera vez lo que es la conservación de la energía, que la potencia que se genera en un circuito tiene que ser igual a la potencia que se consume en el mismo. Muy bien, entonces eso lo hacemos rápido, es algo que ya hemos estado haciendo, medir tres corrientes, 4 tensiones, y ya tenemos los datos para hacer esa demostración de esa primera parte. Ahora, existe un nuevo elemento que se denomina el batímetro, que me permite medir potencia. ¿Por qué se llama batímetro? Porque la potencia, acá en la primera parte, la trabajamos en las siguientes unidades, que son los vatios o los watts, ¿no? Cantidad de watts. Entonces el batímetro me permite medir potencia de manera directa, porque si ustedes ven ahí arriba, he tenido que medir corriente con un amperímetro, he tenido que medir tensión con un voltímetro y recién multiplicar esos dos valores para hallar la potencia. O sea que la medición de la potencia en la parte superior lo he hecho de manera indirecta. ¿Qué implica hacer una medición indirecta? Significa que no he agarrado un equipo y ese equipo me ha medido el parámetro que estoy buscando, que en este caso es potencia, sino he hecho operaciones con parámetros medidos. O sea, va a haber una medición directa de corriente, va a haber una medición directa de tensión, pero no va a haber una medición directa de potencia, sino indirecta, ya que esa corriente por esa tensión, una operación para poder hallar. ¿Está bien? En cambio, este nuevo equipo que les estoy nombrando, denominado batímetro, me va a permitir medir de manera directa la potencia en una estructura circuital. Para esto, según el equipamiento que tenemos en el laboratorio, lo vamos a explicar en función a cómo es ese equipo. Lo tenemos con 3 terminales. Terminal 1 medio, terminal 3 y terminal 5. Ese batímetro para poder medir la potencia consta de esos 3 terminales. En el término 1 medio y el 3 es como si existiera la presencia de un amperímetro. Decimos es como si existiera porque en realidad adentro no existe un amperímetro, es una única placa capaz de medir potencia. Pero para nosotros, para razones de entendimiento, es como si fueran los terminales de un amperímetro. Entre 3 y 5
es como si existiera la presencia de un voltímetro. Y de ahí nacen los cuidados que hay que tener para conectar un batímetro. Por ejemplo, entre 1 medio y 3 debo hacer una conexión en serie. ¿Por qué? Porque es un amperímetro. Toda la vida debo perturbar el circuito para poder hacer la conexión. Y para su conexión siempre debo usar un cable extra. ¿Sí? ¿Cuáles son esos cuidados? Los cuidados del amperímetro. Para el voltímetro, ¿qué cuidados debo tener? La conexión que debo realizar siempre va a ser una conexión en paralelo. No debo abrir para nada el circuito para conectar un voltímetro. Y para su conexión utilizo dos cables extra. ¿Se Parece que necesitara un cable extra para el perímetro y dos cables extras para el voltímetro, sumando tres cables extras. Pero eso no es así. ¿Por qué? Fíjense en el punto 3, tenemos un elemento común. ¿Sí? Se unen los dos. Entonces, para conectar un voltímetro, necesitamos dos cables extras. No dos, ya que hay un elemento común intermedio. Ahora, los dispositivos que tenemos en el laboratorio, a excepción de uno de ellos, son analógicos. Entonces debemos garantizar la correcta circulación de corriente. Entonces, para evitar que la aguja se vaya en sentido contrario, ¿a qué nos referimos con esto? Si esta es la pantalla de mi instrumento y aquí está la aguja, ahí está toda la parte milimetrada para poder hacer la medición, pues para que este batímetro funcione correctamente debe girar en ese sentido. Si le hago girar en el otro sentido, pues la aguja se va a descalibrar y la aguja se va a dañar. Ese desperfecto no lo tenemos en un dispositivo digital, porque el dispositivo digital me pone un signo negativo por delante, como es lo que hemos visto. Entonces, para controlar el correcto funcionamiento de este batímetro y que la corriente esté circulando correctamente, debemos velar siempre un otro cuidado que me dice que a ese punto que es 1 medio siempre debo llevarle el cable más cercano de la fuente. ¿Listo? Entonces, si hago eso, voy a velar y garantizar que la aguja de ese batímetro analógico siempre circule en el sentido de la flecha roja. ¿Está bien? El otro cuidado que debo considerar es el tema de escalas. En el batímetro no existe la manera de medir, perdón, de seleccionar escalas cuando desconozco el valor. Recuerden, en un amperímetro, en un voltímetro, en un ohmmetro existen dos maneras de seleccionar escalas. Una de ellas es esta que dice, cuando conozco el valor debo seleccionar una escala un tanto superior. Y cuando desconozco el valor debo seleccionar la máxima escala. Entonces no hay la segunda forma. La única manera de seleccionar escalas en el batímetro es conociendo los valores. Por lo tanto, debemos garantizar siempre tener valores o datos previos a usar el batímetro. Debo conocer la corriente, debo conocer la tensión y la puedo hacer de distintas formas. Usar previamente un amperímetro voltímetro o usar la simulación o el cálculo para poder seleccionar escalas, pero siempre debo conocer previamente valores de corriente y de tensión. ¿De acuerdo? Ese es el cuidado de las escalas. Ahora, hay un otro cuidado, no en todos los instrumentos, que se llama sincronizar neutros. ¿Ya? ¿A qué hace referencia este cuidado?
Este cuidado hace referencia, si yo tuviera por separado, imaginen, un amperímetro y por separado un voltímetro, y estos tienen sus neutros en diferentes puntos, pues el producto de esa corriente por esa tensión va a ser cualquier cosa. Entonces, debo garantizar que los neutros estén sincronizados, que el neutro del el amperímetro esté sincronizado con el neutro del voltímetro. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos eso? Usando un cable extra para la sincronización, un cable, y se une el neutro del amperímetro con el neutro del voltímetro. Esto previa revisión del material. ¿Por qué? El material de explicación del uso del batímetro. No todos necesitan hacer esto, ¿ya? Por ejemplo, el primer instrumento que nosotros tenemos en el laboratorio tiene una parte que continúa acá hacia abajo, el analógico, tiene sus terminales, un medio, tiene su terminal 3 y tiene su terminal 5. Y acá me dice esta señal, ya está en el manual, ahí está, ya está unido. Está cortocircuitando, el neutro del amperímetro con el neutro del voltímetro. Entonces, por ejemplo, ya no necesita esa sincronización. Internamente ya tiene sincronizado. En los que no tiene, pues nosotros debemos aumentar de forma externa ese sincronismo. Por ejemplo, en el equipo que tenemos en el simulador, es así. Aquí tiene el voltímetro más menos, tiene el amperímetro más menos. Entonces, estos no están sincronizados. Entonces, debo sincronizar el neutro del amperímetro con el neutro del voltímetro, con un cable externo, ¿no? Son sus dos terminales. Entonces, sincronizo neutro del amperímetro con el neutro del voltímetro. Primer cable. Ahí está. Ese se vuelve el terminal 1 medio. Como entre 1 medio y 3 hay un amperímetro, este es el terminal 3. Y como entre 3 y 5 hay un voltímetro, este es el terminal 5. ¿Qué debo hacer con ese batímetro? Debo llevar siempre el cable más cercano de la fuente a 1 medio, con 3 cierro en serie y con 5 hago paralelo. ¿Está bien? Ese es el uso y la forma de conectar el batímetro. Ahora veamos si hemos entendido todo eso y apliquemos en una estructura circuital. Ahí lo tenemos. R1, R2, R3. B. Para R1, empezamos con, veamos la lista. Abigail. ¿Está Abigail en clase? Ya. Para R1, tiene dos terminales, que los estoy marcando ahí, los estoy visualizando. ¿Cuál de ellos es el cable más cercano a la fuente? El de la izquierda. Ya, correcto, el de la izquierda. Entonces, ahí voy a colocar el terminal 1 medio, terminal 3 y terminal 5. Aperturo la estructura circuital. Ahí lo tenemos. Ese cable, que es el más cercano a la fuente, lo llevo hacia el terminal 1 medio. Aún no quité ni adicioné ningún cable. Con un cable extra
del punto 3, cierro al punto donde desconecté, y con el segundo cable extra del punto 5 paralelo hacia R1, ya que 3 está yendo hacia el lado izquierdo, 5 debe ir hacia el lado derecho. Con 1/2 y 3 estoy midiendo la corriente de R1, y con 3 y 5 estoy midiendo la tensión de R1, por lo tanto tengo la potencia de R1. ¿Está claro, Abigail? Sí. Muy bien. Ademar Coca, ¿cuál de sus terminales de R2 es el más cercano a la fuente? Está Ademar. Ademar, ¿está en clase? No está en clase. Colocamos la falta que corresponde. Boris Paul Flores, ¿está en clase? Boris, tampoco. Otro más con falta. Active su micrófono, por favor, Boris. Tiene que ir a conseguir nomás el micrófono, porque el día del examen necesita cámara, necesita el micrófono, por favor. Brian Ramiro, está en clase. Brian, está con falta también. Elisa, sus micrófonos, por favor, todos al inicio han dicho presente, a excepción de Ramiro. El único es que por favor activen sus micrófonos. Elisa, me ayuda, por favor, para R2. ¿Cuál de los dos terminales es el más cercano a la fuente? ¿Arriba o abajo? ¿Arriba? Por arriba tiene que pasar R1 y recién llega a la fuente. Por abajo no tiene que pasar nada y llega a la fuente. ¿Cuál será el más cercano, Elisa? El de abajo. Muy bien, abajo. Entonces, abajo colocamos 1/2, 3 y 5. Aperturamos la estructura circuital. Cable más cercano a la fuente, llevamos hacia el terminal 1/2. Con el primer cable extra cerramos en serie y con 5 vamos al paralelo. ¿Qué estoy midiendo entre 1/2 y 3? Estoy midiendo la corriente de R2. ¿Qué estoy midiendo entre 3 y 5? La tensión de R2, y como consecuencia entonces tengo la potencia de R2. Gracias, Elisa. Freddy Copali Mamani. Para R3, ¿cuál de sus dos terminales es el más cercano a la fuente? Freddy, ¿está en clase? Sí, Inge. Otro más complejo. ¿Cuál es el cable más cercano a la fuente? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo, nuevamente. Entonces, ahí buscamos el terminal 1/2, terminal 3 y terminal. Aperturamos la estructura circuital, porque debo conectar un amperímetro. Cable más cercano a la fuente lo llevo al terminal 1/2, con 3 cierro en serie y con 5 hago paralelo. ¿Qué estoy midiendo entre 1/2 y 3? La corriente de R3. ¿Qué estoy midiendo entre 3 y 5? La tensión de R3. Por lo tanto, tengo la potencia. Yo tengo la potencia de R1, tengo la potencia de R2, tengo la potencia de R3, y por ende tengo entonces la potencia consumida. ¿Qué me falta hallar? La potencia generada. Entonces, la potencia generada se va a dar en la fuente. Entonces, debo medir esto. Para esto, vamos a hacer dos diagramas. Iván Reinaldo va viendo
si la conexión que realizo es una conexión correcta, cumpliendo Sí, Inge. todos los requisitos y la explicación. Vaya fijándose la conexión que voy a hacer y me dice si es correcta, si cumple con todo lo que hemos explicado. 1/2, 3 y 5. Un medio, 3 y 5. Inge está conectando el de abajo con el 5. Sí, analice si está bien esa conexión. Ahorita termino de esto y le pregunto. Lo que estoy queriendo medir es la potencia de la fuente, Iván Reinaldo. Entonces, primera conexión que he hecho, la del lado izquierdo. ¿Es una conexión correcta, Iván? ¿Estará midiendo la potencia de la fuente? Sí, Antes de que Inge. Sí, responda, ya, correcto, dígame, antes de Inge. que responda, debe considerar lo siguiente. Para tener la potencia de un elemento, necesito la corriente de ese elemento y necesito el voltaje de ese elemento. Y aparte debo cumplir todos los requisitos de conexión del batímetro. Cable más cercano a la fuente al terminal 1/2, con 3 cierro en serie y con 5 hago paralelo. Ahora sí puedes responder. ¿Está midiendo la potencia de la fuente el primer diagrama? ¿Sí? ¿Qué dice Iván? ¿Puedo elegir entre las dos opciones, entre la izquierda y derecha? ¿O solo tengo que decir si la primera es correcta o Analice incorrecta? solo la primera. La primera nomás, Iván. Pareciera que sí, porque con el cable 5 estamos midiendo la tensión, pero yo creo que sí, Inge, porque estaríamos midiendo la tensión y estamos midiendo también el amperaje. Sí, yo creo que sí, Inge. Ya, entonces acá estamos midiendo la potencia de la fuente. ¿Por qué? Porque entre 1/2 y 3 estoy midiendo corriente, la corriente de ese primer ramal, que es la corriente de la fuente. Entre 3 y 5 estoy midiendo la tensión de toda la carga, porque 3, que es el primer cable del voltímetro, aparte de ser cable del amperímetro, está yendo al inicio de la carga y 5 está yendo al final de la carga. Por lo tanto, está midiendo la tensión de toda la carga, que no es otra cosa que la tensión de la fuente. Entonces, sí tengo la tensión de la fuente entre 3 y 5 y tengo la corriente de la fuente entre 1/2 y 3, por lo tanto, es potencia de la fuente. Estoy cumpliendo con todos los requisitos. Gracias, Iván. Javier Enrique, De nada, Inge. en el segundo diagrama de la parte inferior, la conexión es correcta. Estoy midiendo qué potencia. Está midiendo la potencia de las de asistencia 1. Tengo la corriente de R1 con esa medición del amperímetro entre 1/2 y 3. Javier, No, no tengo la corriente de R1. Ya. Y tendré la tensión de R1. Entre 3 y 5 estoy midiendo la tensión de R1. no, estaría midiendo la de la que la conexión 3 está midiendo la de L2. Así que no, no está midiendo algo. Ya. Hay que estar bien atentos a qué estamos midiendo, ¿ya? Por ejemplo, entre 1/2 y 3, ¿qué corriente estamos midiendo, Jessica, Teresa, Alans? Gracias, Javier.
¿Qué corriente estamos midiendo entre 1 medio y 3, Jessica? Jessica está en clase. Sí, Inge, perdón. ¿Qué corriente estamos midiendo entre 1 medio y 3? La corriente 5. ¿Perdón? 5. No le comprendo. Tendría que ser la corriente de R1, la corriente de R2, la corriente de R3. La pregunta es, entre 1 medio y 3 hay un amperímetro. ¿Qué corriente estoy midiendo? Le digo, ¿de R2? Sí. Ramiro ya costó, dijo abajo cerrado. Robin Junior Mole. Gracias, Jessica. Robin, ¿qué corriente estoy midiendo entre 1 medio y 3? Robin está en clase. No, Rodrigo Guzmán. ¿Qué corriente estoy midiendo entre 1 medio y 3? Rodrigo está en clase. Tampoco. Entonces tengo 4 faltantes más. ¿Alguien se anima? ¿Qué corriente estoy midiendo entre 1 medio y 3, jóvenes? Boris. Ya se escucha, Inge, en clave de pro dispositivo. Sí, Lucho. Ok. ¿Me escucho? No hay corriente que se esté midiendo, no hay absolutamente nada ahí. No hay ninguna corriente que esté midiendo. A ver, arriba voy a colocar esa misma conexión, fíjese. Esa que he hecho ahí entre 1 medio y 3 es como si estuviera ahí un amperímetro y ahí está su terminal 3 y ahí está su terminal 1. En el primer diagrama he colocado 1 medio 3 amperímetro. Esa no es ninguna corriente. Boris. Eh, entonces sería toda la carga del bloque 1, más o menos, de la corriente de R1 más la corriente de R2. A ver, creo que ahí hay un error ya de concepto de apreciación de estimas antes. Aquí fíjese, si dibujamos esa flecha y decimos que esa es IDR1, dibujamos la flecha en la otra que es IDR2 y dibujamos la flecha que acá está, que es IDR3. Entonces, por el ramal inicial, por aquí, por todo esto, por todo eso, ¿qué corriente está circulando? Ahí lo tienen marcado en azul. Dice IR1. La corriente de R1, que es la misma que la corriente de la fuente, porque no hay a dónde se separe. Entonces, esa corriente de R1 y de la fuente es la misma. Por eso, si se fija el diagrama de la potencia de R1, la corriente se le está midiendo de la misma forma. Es la misma corriente de R1 y la misma corriente de la fuente. Entonces, en la parte inferior, ¿qué corriente estoy midiendo? La de la fuente. ¿Estará bien que diga entre 1 medio y 3 es la corriente de la fuente? Sí, Sí, ¿verdad? sí. Muy bien. Entonces, si ya tengo la corriente de la fuente, solo me faltaría la tensión de la fuente para tener la potencia. Entre 3 y 5 estoy midiendo la tensión de la fuente. Sí, también. Sí, también. Estoy con la forma de cortar el batímetro. Cable más cercano a la fuente está yendo a 1 medio.
Inge, se le escucha un poco recortado. Entre 1 y 3 estoy midiendo corriente de la fuente, que acabamos de decir. El cable más cercano a la fuente está yendo al término 1. Sí. Sí. Entre 1 y 3 estoy haciendo serie y midiendo la corriente de la fuente. Sí. Entre 3 y 5 estoy haciendo paralelo y midiendo la tensión de la fuente. Sí. Por lo tanto, también estoy midiendo la potencia de la fuente. La potencia de la fuente la puedo medir por la parte superior o la puedo medir por la parte inferior, y esos dos valores tienen que ser iguales. ¿Está claro, Boris? Sí, Inge, me confundí, puse la flechita al lado izquierdo y ahí me equivoqué. Gracias. Ok. Entonces, de esta forma ya puedo demostrar que la potencia de la fuente es igual a la potencia de R1 más la potencia de R2 más la potencia de R3. ¿Sí? Con lo cual estaría demostrando nuevamente la conservación de la energía. Muy bien, pasamos a la segunda parte de la práctica, que es la máxima transferencia de potencia. El objetivo es demostrar de manera experimental la máxima transferencia de potencia. ¿Les recuerda algo esto, jóvenes? ¿Sí? ¿Qué les recuerda? Un equivalente de Thevenin. Muy bien. ¿Quién me respondió? ¿Javier? Yo y que Javier. Muy bien, Javier. Felicidades. Es un equivalente de Thevenin. ¿Podemos decir que ese equivalente de Thevenin es cualquier estructura circuital, Javier? Sí, Sí, ¿verdad? el Thevenin simplifica Siempre y, la estructura. siempre y cuando sea lineal, ¿no? Cualquier estructura circuital puede llegar a esto siempre y cuando sea lineal. Entonces, podemos generalizar y decir que es cualquier circuito. Excelente. Ahora, ese cualquier circuito conectada a una carga RL cualquiera, queremos saber en qué instante este circuito le transfiere una potencia máxima. ¿En qué instante el PL es máximo? Eso es lo que es la máxima transferencia de potencia. O viéndolo en un caso más ya de práctica de su casa, en el momento en que usted enchufa a su tomacorriente su radio, ¿en qué instante ese circuito que es su casa le da lo máximo que puede recibir a esa potencia? Lo máximo que puede recibir en potencia a esa radio, a esa plancha, a esa ducha, a ese celular. ¿En qué instante ocurre eso? Es lo que queremos saber. Entonces, acá hay una corriente que circula por el lazo cerrado y sabemos que la potencia en una carga resistiva lo podemos hallar como I al cuadrado por RL. Sabemos que la corriente de este circuito es igual a la tensión total sobre la suma de las resistencias, Rx más RL. Reemplazamos esa corriente en la función potencia y tenemos B cuadrado Rx más RL al cuadrado, todo esto por RL, ¿no? Esa es la función potencia.
¿Quién se acuerda reglas del cálculo? En una función con respecto de un elemento variante, ¿quién es el elemento variante? RL es la que varía. ¿Sí? Porque Rx es constante dependiendo del circuito, va a tener un valor y A. Igual la fuente de tensión va a ser constante, va a tener un valor y A. RL es el que varía. ¿En qué punto o de qué forma sabemos dónde tiene un máximo una función? Cálculo 1. No le hagan quedar mal a su docente de cálculo 1. ¿Dónde tenemos un máximo? ¿Quién se acuerda? Derivando la ecuación. Muy bien. Derivamos la función con respecto del elemento variante. Y si igualamos esa función en 0, ese punto va a ser un máximo. Entonces, derivamos la función con respecto al elemento variante. Regla de la cadena de un cociente. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién se acuerda? Jóvenes. En regla de la cadena de derivación. Regla de la cadena de un cociente, sí. Es, si mal no recuerdo, la derivada de la primera ¿Ya? por el segundo sin Por derivar, el segundo sin derivar, menos menos la primera sin derivar por la segunda derivada. sobre el cuadrado del segundo, ¿no? Sí, se Le recuerda. faltó esa parte. Muy bien. Entonces, derivada del numerador, ¿cuánto será? B cuadrado. Por el denominador sin derivar, Rx más RL. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, Rx más RL cuadrado 2 veces. Todo esto sobre el cuadrado del denominador. A la cuarta. ¿Qué debo hacer ahora con esa función? Debo igualar a 0 para tener el máximo. Igualo a 0, todo el denominador que estaba dividiendo pasa a multiplicar, desaparece. Factorizo b cuadrado Rx más RL. ¿Qué me queda? Rx más RL menos 2 veces RL. Acá hay un error, ¿no? Aquí lo puse por la derivada de este ya no. 2 veces RL. Igualamos a 0. Todo esto que está multiplicando pasa a dividir, desaparece y tenemos que Rx, RL menos 2RL, entonces menos RL igual a 0. Y ahí aparece la condición suficiente y necesaria para que se dé la máxima transferencia de potencia, que había sido que RL debería tener el valor de la resistencia de Rx para que en ese instante se dé la máxima transferencia de potencia. Cuando RL llegue a tomar el mismo valor que de Rx, entonces vamos a tener la máxima transferencia de potencia. El circuito le va a estar dando lo máximo que puede darle a esa carga. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué vamos a armar en laboratorio? Vamos a armar una estructura circuital de esta forma. Esto va a ser 100 voltios, esto va a ser 500 ohmios y acá vamos a conectar 3 cargas. Primera instancia, un RL1 de 250 ohmios. Segunda instancia, RL2 de 500 ohmios. Y en tercera instancia, un RL3 de 1000 ohmios. En ese circuito necesitamos
obtener la potencia, podríamos hacerlo con un batímetro o podemos hacerlo con la ayuda de un voltímetro y un amperímetro. Igual el resultado debería ser el mismo. Entonces, vamos a generar una tabla. Voltaje para todos los casos, 100. Vamos a medir IL para 500. Primero notemos la resistencia. RL 250, RL 500, RL 1000. IL, primer caso medio A, digamos, B, C, eso es lo que van a medir, van a calcular. BL, D, E, F. Y con eso pueden calcular la potencia, que va a ser el producto de esas dos variables. A, D, B, E y C, F. Si conecta alguien un batímetro, deberíamos conectar para la resistencia. Entonces, con la potencia del batímetro también lo podemos tener. Y pueden ser otros valores. F, un G, un H y un I. Si gusta, ¿no? Directamente obteniendo la potencia con el batímetro. Sería bueno que lo prueben, ¿no? Para que salga el mismo valor. Entonces, ¿cuándo voy a decir que he logrado demostrar de manera experimental la máxima transferencia de potencia? Cuando este valor, es el que estoy remarcando en azul, el valor H de potencia, cuando H sea mayor que G y cuando H sea mayor que I. ¿Por qué? Porque en ese caso se está cumpliendo que RL es igual a Rx y se está dando la máxima transferencia de potencia. Esta debería ser la potencia máxima. Si lo vemos en una gráfica y decimos que para una resistencia RL de 250, para una resistencia RL de 500 y para una resistencia RL de 1000, vamos a tener una potencia de A por D o G. Vamos a tener una potencia de H o B por E. Y para 1000 vamos a tener una potencia de C por F o I. Entonces nuestra gráfica resultaría de esa forma. Y este sería el punto máximo. Si interpretando la gráfica, pues llegaríamos a indicar que para cualquier resistencia menor a 500, cualquiera, y de ese universo nosotros hemos tomado la resistencia de 250, la potencia siempre va a ser mucho menor que ese punto máximo que tenemos, que es en 500. Para cualquier resistencia mayor a 500 y de ese universo nosotros hemos considerado a 1000, la potencia va a ser mucho menor que ese punto máximo que es en 500. Únicamente se va a dar la máxima potencia cuando esta RL sea igual a Rx, que en ese caso está cumplido. ¿Se comprende, jóvenes? ¿Se entiende la demostración de la máxima transferencia de potencia? Sí, ingeniero. Sí. Perfecto, excelente. Entonces, eso es lo que tenemos que armar. Eso es lo que tenemos que hacer. Les estoy compartiendo, no va a alcanzar ya el tiempo, pero de seguro que no lo han hecho de esa forma la simulación y entonces lo van a hacer y la siguiente lo armamos. ¿De acuerdo?
¿Están pudiendo visualizar, jóvenes, la pantalla? ¿Se Sí, visualiza? que se ve el simulador. Ya, perfecto, gracias. Ahí lo tienen. Es el circuito que ustedes ya saben trabajarlo. ¿Sí? Circuito armado es el que han trabajado. Entonces, van a adicionar, si no lo han hecho, si ya lo han hecho, no, el batímetro, que es el elemento que tenemos. Multímetro, generador de funciones, batímetro. Sacan el batímetro, sincronizan neutros. Prefiero sincronizar después, ¿no? Pero tienen que estar sincronizados los neutros. Entonces, cable más cercano a la fuente, siempre al terminal 1 medio, es ese punto donde se han sincronizado los neutros. Coloquemos mejor el sincronismo para que ustedes se acostumbren. Ahí está. Entonces, cable más cercano a la fuente, terminal 1 medio, entre 1 medio y 3 cerramos en serie y con 5 hacemos el paralelo. Entonces, 1 medio, 3 y 5. La misma conexión hacemos para R3, la misma conexión hacemos para R5. Aperturamos el cable más cercano a la fuente, lo llevamos hacia el terminal 1 medio, sincronizamos neutros, ahí estamos, al 1 medio el cable más cercano a la fuente, con 3 estamos cerrando en serie y con 5 estamos haciendo paralelo. Lo mismo para este último, aperturamos el cable más cercano a la fuente, lo llevamos hacia el terminal 1 medio, el terminal 1 medio es el que sincroniza neutros, ahí está, con 3 cerramos en serie y con 5 hacemos paralelo. ¿Está bien? Entonces, si queremos medir la potencia en la fuente, vamos a hacer lo mismo. Ya de ahí ustedes van a ver, lo tenemos de R1, lo tenemos de R2 y lo tenemos de R3. Esto es solo para que terminen y completen la simulación. Y lo mismo hacen para la parte de máxima transferencia de potencia. Ahí tenemos. Acá algo sucedió, hay alguna conexión que no está bien. Tenemos 3, tenemos 10 y algo no está conectado bien. Veamos qué sucede con este. Cable más cercano de la fuente, está bien. Cerramos en serie o está abierto. No, está bien. Y el otro está haciendo paralelo. 1250, 500. Que en alguna parte el circuito está abierto, no está conectado a esta última parte. Eso lo van a revisar ustedes porque he copiado el circuito posiblemente en alguna parte del circuito. Tal vez, a ver si se puede corregir acá. Paralelo, 1, 3 y 5. Este está bien, está unido, parecería que está unido. Este sí es correcto y este es correcto. O los valores no son 500, 250 y 1000, alguien podría cerciorarse, pero no recuerdo que sea pequeño este valor de potencia. Pero la conexión es eso,
¿sí? Tenemos que conectarlo correctamente. Los que han trabajado, ¿se acuerdan? Era 500, 250 y 1000 el primer. Jóvenes, Con esa resistencia. ya. Pero ustedes lo vuelven a hacer. Tiene que, estas 3 sumadas tiene que generar de la fuente. Si cumple eso, está bien, ¿de acuerdo? La conexión es como acabo de decirles. Siempre el cable más cercano a la fuente va hacia el terminal 1 medio. 1 medio es la unión de neutros, ahí lo tenemos. Con 3 cerramos en serie y 5 hacemos paralelo. Entonces conectan de esta forma. Si no han terminado de hacer y solo han hecho con amperímetros, lo hacen con voltímetros. Y lo mismo para máquina de transferencia de potencia. Ahora no nos va a dar tiempo de hacer cada caso, así es que lo vamos a armar la siguiente semana, solo para práctica, tanto la parte de potencia como la de máxima transferencia. ¿Está bien? Ahí vamos a quedar en esta clase. No necesitan trabajar en ningún otro preinfo, nada, simplemente arreglar en el caso de que no lo hayan hecho de esta forma. Eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos la siguiente semana, jóvenes. Gracias, hasta luego, Inge. Hasta luego.